llamado espera. El tonal es lo que nos define como personas dentro del mundo ordinario. Define el modo de ser en el tiempo y de estar en el espacio. Es el modo de vida que llevamos a diario, y en la cultura de los antiguos videntes se habla del tema sexual desde el punto de vista del ahorro de energía, pero en realidad hay mucho más allá de eso. Para enfocar el tema en lo respectivo al tonal, podríamos comenzar a verlo en su base energética. Al tener relaciones sexuales con alguien, se mezclan energías de ambas personas. Pero ¿qué efectos tiene esto en el aspecto tonal? ¿Cómo nos puede afectar o beneficiar? La propia energía sexual tiene varios componentes, que es una especie de código en el cual va todo lo referente a nuestro tonal. Es un compilado de lo que somos en el tonal. Por poner solo un ejemplo, digamos que el componente tonal sexual de una persona tuviera lo siguiente: flojera, apatía, desorden, desidia, rutinas negativas, odio, depresión, tristeza, mala suerte en el dinero, traumas, entre otros. Al tener sexo con alguien así, adquirimos mediante esa mezcla energética este código donde vienen todas esas cosas de la otra persona. Es decir, de forma muy sutil adquirimos esas características y así podemos ver cambios drásticos en los tonales de las personas por intercambiar y mezclar energía con personas así. Lo peor de esto es que pasa a nivel subconsciente y no nos damos cuenta ni el origen de los cambios, ni por quién adquirimos lo que nos pasa, y a veces hasta años después podemos darnos cuenta de que ya no somos quien éramos. Una persona que es pulcra y ordenada se puede volver en poco tiempo en una persona descuidada y desordenada. Una persona bien equilibrada y tranquila se puede comenzar a volver violenta o depresiva. Todo esto se da por no haber adquirido esas características que vienen en ese código en la mezcla de energías derivadas del sexo. Es por esto que es de suma importancia escoger muy bien con quién se compartirá energía sexual. Ahora, ¿cómo sabemos qué tipo de energía trae alguien? Para eso debemos dejar de ver apariencias. Podemos encontrarnos al joven guapo güero de ojos claros, a la chica de cuerpo espectacular de rojo como la que aparece en Matrix, que tienen mucho dinero, lujos, éxitos, etc. Pero la realidad es que no sabemos toda la basura que tiene cada persona o los infiernos que cargan y que por tener actividad sexual adquiriremos. Todos, sin importar sus características físicas, también traen su basura e infierno. La cosa es ir más allá de la apariencia, conocer la verdadera realidad de las personas. ¿Qué hay detrás de su guapura, fealdad, buenos senos, buen carro, etc.? Y ya en base de ver qué hay detrás conscientemente, elegir con quién se compartirá y saber qué se va a mezclar con nosotros. Porque no basta solo con múltiples recapitulaciones de cada persona. Esas cosas que adquirimos de otras personas con el tiempo se van volviendo rutinas que nos forman y nos hace ser quien somos. Es decir, se enquistan en nosotros, formando parte de lo que creemos que somos nosotros. Claro, también está el aspecto de que si es un hombre o mujer de poder, también se adquiere de cierta forma esos conocimientos. Por eso hay mujeres de conocimiento que andan en casa de hombres con poder para adquirir lo que ellos saben. Se da mayormente en mujeres porque ellas tienen la sensibilidad de ver esto. Mientras que los hombres no es que no lo puedan hacer, solo que somos demasiado idiotas para darnos cuenta de algo así. No es estigmatizar a las mujeres, es solo que ellas se dan cuenta de las cosas. Los hombres de conocimiento vieron que la conciencia de ser crece desde el momento de la concepción. Se enriquece con el proceso de vivir. Los videntes ven cómo la conciencia de ser de un insecto o la de un hombre crece de maneras asombrosamente diferentes, pero con igual consistencia. La energía sexual es algo de extrema importancia y que debe ser controlada y usada con mucho tino, mediante el ahorro y la recanalización de la energía.
especialmente porque existen personas que fueron concebidas por sus progenitores en un acto de mero aburrimiento y debido a ello nacieron cansados y aburridos, para jamás sostener relaciones sexuales, mientras que unos cuantos nacen de actos conscientes y cuya energía les permite intimar, pero con la recomendación de controlar y ahorrar su energía a sabiendas de que el fulgor de la conciencia de ser se da a través del acto sexual. Por eso, cuando los seres conscientes realizan el acto sexual, las emanaciones que están dentro de sus capullos hacen lo mejor que pueden para conferirle conciencia al nuevo ser que están creando. Dichas emanaciones contenidas en los capullos de ambos participantes sufren una profunda agitación, cuyo punto culminante es una unión, una fusión de dos pedazos de energía consciente, uno de cada participante, que se separan de sus capullos. El acto sexual es siempre una donación de conciencia, aunque ese regalo no se consolide y cree un nuevo ser viviente. Las emanaciones que están dentro del capullo de los seres humanos no saben del acto sexual, solo como placer. La falacia del hombre es actuar con total desdén por el misterio de la existencia y creer que el sublime acto de conceder vida y conciencia es simplemente un impulso físico que uno puede distorsionar a voluntad. Si los hombres que pugnan por volverse seres de conocimiento quieren tener la suficiente fuerza para ver, tienen que volverse ávaros con su energía sexual. Es un error desperdiciar la fuerza dadora de vida y no tener hijos, pero también es un error no saber que al tener hijos, uno disminuye el fulgor de la conciencia. Lo que está mal es la ignorancia que obliga al hombre a pasar por alto su naturaleza mágica. Los videntes ven que, al tener un hijo, el fulgor de la conciencia de los padres disminuye mientras que el de la criatura aumenta. En algunos padres débiles y nerviosos, ese fulgor desaparece casi por completo. Conforme los niños ensanchan su conciencia, crece también en el capullo luminoso de los padres una mancha oscura. Es el mismo lugar de donde se desprendió el fulgor que dio vida a esos niños. A veces, esas manchas incluso pueden verse como si estuvieran pegadas al cuerpo. Es así que cada aprendiz debe cuidar y elegir con extremo cuidado con quién intercambia este tipo de energía, ya que el intercambio de energía sexual con alguien que no tenga su conocimiento trabajado le puede significar años o décadas de retraso en su propio camino.